en la zona cero. Fernando, no te persiguen a ti, persiguen a los que llegan ahora, pero que muchísimas gracias por todo. Gracias por esta temporada fantástica y hasta siempre. Venga, un abrazo, chao. Sí, y si quieres quédate aquí, que vamos a estar ahora mismo hablando de una historia estupenda. A mí esto me da mucho miedo. Y a lo mejor incluso podrían ser perros espías también. Bueno... Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Bruno, buenas noches. Tiempo para el monográfico, tiempo para situarnos en el momento de la historia más importante, posiblemente, que es la conquista de América, de toda la historia, o por lo menos de la historia de los últimos siglos, porque eso cambió todo. Pero hoy hablamos de unos protagonistas muy especiales. Sí, vamos a hablar de los perros, que también tuvieron una intervención básica en esa conquista de América. Espera que antes le devuelva el miembro a Fernando, porque mira que este chucho se ha empeñado con el... no sé qué miembro es. Es que cree que es un hueso. Ha quedado indefinible después de mordisquearlo. Y realmente... ¿Qué habla? Realmente los perros, que es verdad que son esos protagonistas de los que apenas se habla en la conquista, es cierto que también protagonizaron muchas escenas horripilantes, pero también es verdad que fueron un aliado imprescindible para esos primeros conquistadores españoles, sin olvidar que siempre ha sido un aliado para muchas de las conquistas y sobre todo porque ha definido una técnica militar que es el aperreamiento, es decir, esa utilización militar del perro para conseguir esos fines. Y dentro de todo ese mare magnum, ¿no?, en el que se preparaba para invadir un poblado de indígenas, pues hubo dos perros que destacaron con luz propia. Efectivamente, el más conocido, que es Leoncico. Leoncico era el perro de Núñez de Balboa, tenía salario de ballestero. Tenía salario de ballestero porque se lo ganaba. Era hijo de Becerrillo. Que se ganaban dinero los Sí, tenían salario. Bueno, primero hay que explicar dos cosas porque este es un capítulo de la historia políticamente muy poco correcto y además de una brutalidad increíble. Lo que ha dicho Jesús es verdad. O sea, yo escribo habitualmente sobre la conquista de América, Jesús también, sobre temas diferentes, y vamos a ver, esto es leyenda negra de la verdad, de la auténtica. Los conquistadores españoles utilizaron perros de guerra, que en Europa apenas se usaron, o sea, fue muy inusual. Pero es que hay algo peor, o sea, el uso del perro de guerra tenía dos efectos muy claros. Uno, era psicológico. Los indígenas mesoamericanos tenían pequeños perritos, los gozques, unas cosas muy chiquititas que además utilizaban de comida. Se los comían, como hacen los chinos, eran parte de la dieta. De hecho, era de la poca dieta de carne que tenían, porque era uno de los grandes problemas que tenía la sociedad, por ejemplo, azteca, que era una de las causas posibles de su canibalismo. Sin embargo, lo que sí que es verdad es que los castellanos, cuando aparecen con sus perros, descubren que los indios no tienen nada parecido. Y no estamos hablando, como dice Jesús, de un chucho, el que ha despedazado, bueno, ha mordido un poco a Rueda, sino hablamos de lo que de verdad se usaban. Que eran básicamente... Mastines, dogos, claro, dos tipos alanes, dos tipos de perros. El lebrel, que era más rápido. Por ejemplo, uno de los lebres más conocidos es Bruto, que era uno de los perros de Hernando de Soto. Y el alano, o sea, un perro medieval, que es como se llama en Castilla, mezcla del mastín inglés y del deerhound, es decir, de un perro muy pesado, un galgo muy pesado para cazar ciervos. Eran perros gigantescos, entrenados para la guerra y sobre todo entrenados para cazar personas, que esto es muy importante. Eran derivaciones de perros como los mastines de los páramos leoneses, que los utilizaban desde que eran pequeñitos, acostumbrándoles al olfato y a la caza de seres humanos que sudaban y eran diferentes a sus dueños. Esto es importante. O sea, los identificaban claramente. Estas barbaridades las ha hecho el gobierno sudafricano hasta poco antes del apartheid, ¿eh? Pero, y con esto paso de nuevo a Jesús, o para cualquier pregunta que quieras hacer, hay un tema muy importante, y es que, aunque es, como he dicho al principio, muy incorrecto, una de las grandes cuestiones del mito del aperramiento y de la ocultación, tanto por los españoles como por los descendientes más o menos mestizados de las tribus americanas, es que no estamos hablando de guerra. En realidad, en las crónicas de la conquista de América es muy difícil encontrar palabras como las que se usan en la misma época en los campos de batalla del norte de Italia o de Flandes. O sea, de hecho, los españoles, cuando están en América, o los castellanos básicamente, rara vez utilizarían la misma palabra cuando cargan contra un cuadro de piqueros suizos en Pavía o en Garellano que la que utilizan cuando están hablando de Mesoamérica. Es totalmente distinto. Y es que en realidad casi toda la terminología, voy a poner un ejemplo, récula, dar una mano, cargar a la vuelta, usar un tope de cruce, marcar la postura, barrer una mancha, están cazando. Es decir, están hablando de la fauna local, no de enemigos militares.
Y esto sí que es importante, pues están deshumanizando al que tienen delante. ¿Cómo el aperramiento, sin embargo, no es un invento de los españoles cuando acuden a América? Es algo que viene de muchísimo tiempo atrás. Es una técnica cómoda para castigar a una persona. O sea, está bastante claro que si le tienes... Y sin pérdida humana, en muchos casos. Eso es. Lo que pasa que el mismo cristianismo medieval, que no tenía ningún inconveniente en que los herejes fueran aperreados, de hecho se hicieron aperreamientos contra herejes en la Edad Media española y europea y contra musulmanes o judíos, sin embargo tenían un pequeño inconveniente, y es que estás hablando de sociedades similares, con lo cual si tú lo haces te lo pueden hacer a ti. Esto es un problema serio. Por ejemplo, Carlos V tiene noticia cuando una de las invasiones francesas de que Enrique VIII planeó utilizar perros de guerra contra los franceses en Caen, en Normandía. Sin embargo, eso tiene un riesgo enorme, es que los franceses los usaran contra ellos. Y eso siempre es una especie de limitación. Aparte de todo, se trataba de conflictos entre cristianos y por eso era una técnica que no se usaba mucho. Pero en América se usó de una manera casi exagerada porque tenía un montón de ventajas. Era barato, era fácil de usar, daba mucho miedo al enemigo y además, encima, era prácticamente invulnerables. Si alguien, no sé, de los oyentes, ¿habéis estado en la Armería Real de Madrid? Pues os lo aconsejo, porque hay armaduras de perro. Perros con armaduras metálicas. Eran armaduras de parada. Normalmente en América utilizaban armaduras de cuero con pinchos y como lo que se utiliza contra los lobos, pero que incluso les colocaban una especie de capuchas con cuchillas afiladas y eso colocado en un gran danés, entrenaba a matar personas desde que era un cachorrillo, pues era algo realmente terrorífico. Becerrillo, por ejemplo, el padre de Leoncico, del perro de Núñez de Balboa, que era un perro de guerra de Ponce de León, murió porque le atravesó una flecha, y fue una flecha india envenenada, llegó a atravesar en Puerto Rico en 1508 la protección que llevaba acolchada. Por ejemplo, al perro que citaba antes de Hernando de Soto le mataron con 50 flechazos, porque eran verdaderos demonios para los indios. Eso me gustaría a mí saber, un poco las características, altura, peso, incluso en comparación con los indios que perseguían, ¿no? Sí, la verdad es que eran auténticos perrazos que daban miedo, porque ya no solo por el tamaño, la estatura, la ferocidad. Hay que recordar que en América, antes de que fuera conquistada, tenían perritos, pero perritos pequeñajos, en fin, chuchos, que no ladraban. Entonces tú imagínate a un indio que se encuentra con uno de estos perros, estos mastines, estos alanos, que primero están protegidos con un collar de pinchos, ¿no? Que luego tienen esa especie de armadura o de acolchonamiento para que no sean acuchillados. Y luego esos ladridos, esa espuma que echa por la boca. Y luego la ferocidad que demostraban en todos sus actos, porque estaban entrenados para matar. Pero no solo para matar, sino, y esto es un poco las características que tenía Becerrillo. Becerrillo pensaban los indios, incluso algunos de los españoles, que tenía propiedades sobrenaturales, porque no solo era capaz de abatir a cualquier indio que se escapara, es que era capaz de distinguir al indio enemigo del que era un aliado, porque ya sabéis que dentro de la conquista también hubo indígenas aliados de los españoles. Bueno, pues los distinguía perfectamente, se metía, olfateaba y sabía perfectamente quién era el hostil, ¿no? Debía ser por el tipo de sudor que tenía en ese momento el indígena. Es decir, que tenía una serie de características que daban miedo. De hecho, se comentaba, se decía de Leoncillo, sobre todo, del hijo de Becerrillo, que cuando venían 10 españoles con Leoncillo, le tenían más miedo que se venían solo 100 españoles sin el perro. O sea, 100 españoles, bueno, como que la batalla estaba más o menos equilibrada, pero como fueran 10 y el perro, todos ponían los pies en polvorosa porque sabían perfectamente que no tenían nada que hacer. Pero absolutamente nada. Eso es lo que generó esa leyenda de casi de inmortales. Hasta el punto que cuando a Becerrillo le matan por fin con una flecha envenenada, los españoles intentan ocultar el lugar de enterramiento del perro precisamente para que no sepan que ha muerto. Una especie como del Cid, ¿no? Que todavía sigue ganando batallas una vez muerto. Pues lo mismo hacen con Becerrillo. ¿Por qué? Porque sabían que el terror psicológico que les infundía este perro solo con nombrarlo ya era suficiente como para que huyeran. Hay que tener una cosa también muy importante. En algunos de los lugares donde se produjo la conquista, llevar perros de guerra era extremadamente útil. Por ejemplo, tanto Hernando de Soto, en lo que hoy es Georgia y Alabama, en Estados Unidos, como Pánfilo de Narváez, que tiró a un cacique entero despedazado a los perros en Florida, le resultaba muy útil en la zona de pantanos o de bosques densos, porque los perros eran lo que eran perros de caza, eran rastreadores muy buenos, que evitaban las emboscadas indias porque los olfateaban a distancia. Eso ayudaba muchísimo porque servía además como una especie de aviso sobrenatural para los indios de que los castellanos habían llegado a un lugar. La verdad es que el mito del aperramiento fue retorcido tanto por los historiadores españoles posteriores, que no querían
porque esto era leyenda negra pura, decir que los españoles echaban gente a los perros, cosa que era verdad, y por los propios indios, porque era para ellos un poco humillante el que perdían batallas enteras solo porque se atacaban 4 o 5 perros de guerra, pero era la realidad. El hecho cierto es que, por ejemplo, hay una estatua que se hizo en Nicaragua hace unos años para conmemorar un suceso que ocurrió en 1528 cuando Pedralles Dávila arrojó a 18 caciques a los perros para que los destrozaran. Hicieron un monumento, entonces el monumento es muy curioso porque está un cacique así, parece como Schwarzenegger, con músculos laminados al estilo soviético, de esas esculturas que hay en Moscú, y al lado hay una especie como de chuchillo que está mordiendo una uña. Bueno, en realidad el que ha hecho la estatua no ha visto por supuesto nunca comer un cacique centroamericano, y desde luego lo que no ha visto nunca es un mastín leonés, eso está clarísimo, porque la proporción probablemente es inversa. Entonces realmente el problema es que eran máquinas de guerra naturales, y eso era una cosa, que si a eso tú le unes todo lo demás, caballos, armaduras, hierro, acero y armas de fuego, pues realmente se te complicaba mucho la cosa. Hay una anécdota muy curiosa, hablando de Becerrillo, porque eso da idea un poco que llegaban casi a tener unos sentimientos que iban más allá de los puramente animales, ¿no? Se cuenta, Becerrillo pues era el perro de un conquistador, de Diego Salazar, que era pues eso, una bestia inhumana, el Diego Salazar. Bueno, de hecho le llamaban el capitán de los cojos, porque toda la compañía que tenía estaban lisiados, y eso Ponce de León incluso lo mantenía porque daba la sensación a los indígenas que si eran capaces de pelear estos, que a uno le faltaba un brazo, una pierna, y aún así iban a la batalla, pues ni te cuento, ¿no? O sea, que pensaban que los españoles no había forma de derrotarlos. Eran casi inmortales, Casi ¿no? inmortales. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota. Alonso Ojeda, que llevaba perros de guerra en Darién, en lo que se llamaban San Sebastián la Nueva, que es la primera instalación española en costa firme, que era lo que llamaron a la costa de lo que estaba al lado de la frontera entre Panamá y Colombia. Eligieron el peor lugar del puñetero mundo, o sea, es que no, un peor lugar para montar la primera ciudad. Está lleno de mosquitos y ahí los indios utilizaban lo que llamaban flechas de hierba, flechas envenenadas que te mataban muy rápidamente. Ellos usaban perros para intentar localizarlos a distancia en los manglares, pero a Ojeda le dieron con una flecha de hierba en la pierna. Entonces, como sabía que se iba a morir por el veneno, le pidió a sus soldados que le fundieran, que calentaran la cota de acero que llevaba y se la fundieran en la pierna. Y se la fundieron. Se quedó cojo para toda la vida, claro. Pero sobrevivió. Entonces, claro, si alguien sobrevivía a eso, ya, claro, te marcaba ciertas dudas sobre que ligeramente esta gente no lo puedes matar de ninguna forma. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando ocultan la muerte de Hernando de Soto en el Mississippi, como si fuera el rey Alarico. Desvían el río para que los indios no sepan que él ha muerto. Bueno, pues los perros de guerra que iban con Hernando de Soto, que eran muy pocos, pero eran famosos, tenían nombre. El más famoso era un gran danés gigantesco, se llamaba Amadís, como el protagonista del libro de caballerías, Amadís de Gaula. Entonces, Amadís era un gran danés, un dogo de caza, que era terrorífico. En la batalla de Mobile... Que es el alano alemán. Exacto, el alano alemán, que es el cruce... Bueno, en realidad es un cruce, porque alano es una palabra que se usa en España. Se usa solamente en las crónicas castellanas, porque en alemán llaman dogo, o gran danés, que es el nombre correcto. Bueno, fíjate lo que hizo este perro. Este es muy curioso porque Mobile es hasta la guerra de independencia de Estados Unidos, y yo diría que hasta la guerra civil, es la batalla más salvaje que ha ocurrido en la historia de América. De hecho, no fue una batalla, fue una cacería. Porque en la batalla inicial, que duró 9 horas, los españoles mataron unos 2.000 enemigos. Pero en los 6 días siguientes los fueron cazando en los bosques. En total fueron unos 9.000. Los que quedaban los asaron para hacer con ellos lo que se llama unto de indio, grasas para curarse las heridas. O sea, es un mundo de un salvajismo que es inconcebible ahora mismo. Pues los perros los utilizaron para rastrear en un radio de casi 19 kilómetros cualquier persona que hubiera podido escapar. Pero durante el día, durante la noche, durante todo el tiempo. Perros con armaduras, con cotas de cuero y con pinchos, que seguían a los heridos kilómetros tras kilómetros, con sus apoyos, con caballos y con gente a pie para uno a uno ir liquidándolos. O sea, bueno, claro, despoblaron toda la región. Entonces, esta barbaridad se conocía luego a cientos de kilómetros de distancia, porque era imposible ocultar algo así. Entonces, eso realmente es una de las causas, junto con el caballo, que aceleró la conquista. Gran movilidad, capacidad de ver al otro, de que él no te ve a ti, y encima hacerlo muy rápidamente. Entonces, estas cosas no se suelen tener en cuenta, pero son muchísimo más importantes, por ejemplo, que un arcabuz. Bueno, después de esta anécdota que acaba de contar Carlos... Qué buena anécdota. Una pequeña digresión de una hora. No, un poco contando lo que le pasó a Becerrillo, con una circunstancia que no tiene nada de trágica, y que sí tiene un poco que ver con la intencionalidad de su dueño, de Diego Salazar, que ese sí que era una mala bestia, era más mala bestia que su perro Becerrillo. Por cierto, Becerrillo llegó a matar a más de 200 indígenas, o sea que, como ves, la nómina que tenía fue terrorífica. Bueno, pues en un momento dado, pues quieren divertirse, Diego Salazar y sus soldados. Entonces cogen a una anciana indígena y le dan una carta para que la envíe a un gobernador de un poblado cercano, ¿no? Con la intención de que al poco de que empiece a caminar,
lanzarle al perro a Becerrillo y que la descuartice. Bueno, pues allí todos esperando un poco y efectivamente le dan la carta y esta mujer a los pocos minutos emprende el viaje. Efectivamente, en ese momento sale la fiera ahí como con ganas, ¿no?, de sangre, pero ocurre algo insólito para todos. Y es que esta mujer, que ya sabía, por supuesto, la fama de Becerrillo, lo que hace es que se para, se arrodilla delante del perro, el perro se frena porque no ve ninguna actitud hostil, y esta mujer, con la carta en la mano, le dice: señor perro, yo voy a llevar esta carta a los cristianos, no me haga daño, señor perro. El perro se le queda mirando. Y dijo: qué anciana más la educada. olisquea. Exactamente. Huele la carta, se da cuenta de que esa carta la A ver si sabía leer. Es que una de las leyendas que se empezó a transmitir es que entendía todos los idiomas, es decir, que sabía perfectamente lo que le estaban diciendo y en el tono que le estaban diciendo. Bueno, el hecho es que lo olisquea y al final da media vuelta y se marcha. Jesús, yo le haría la pelota a Leoncillo si me lo encuentro, ¿eh? Qué guapo, qué bonito. Algo curioso, bueno, y eso sirvió pues para... Pero si el perro de Baskerville era un pringao a lo de estos bichos, o sea, pero literalmente. Si es que era una cosa realmente horrorosa, porque además, algunas de las crónicas que se conservan, hay dibujos, por ejemplo, en algunos códices, del entrenamiento que tenían. Porque entrenaban a los propios perros de guerra en la forma de ataque para no matar. Lo hacían con una cadena, pero lo hacían con personas vivas, que eran los que se les soltaba para ver, tantear un poquitín, a ver cuánto aguantaban, si le mordisqueaba aquí, se lo dilea más, si le daba el huevecillo, bueno, pues entonces, iba jugando con ellos. Entonces era un jueguecillo que era un rato, claro, el que estaba ahí siendo aperreado en entrenamiento, le llamaban aperreamientos lectivos. Había un tratado del siglo XV, muy conocido, que es el que establecía las formas en las cuales se tenía que enseñar a un perro a matar a una persona, a herirle, a cogerle o a controlarle. Era algo realmente... Bueno, ciertos miembros, sabían muy bien perfectamente dónde hacían daño. Sí, claro, por eso he dicho. Está la noche de los miembros, como sigamos así. Es que había muchos miembros por allí atacando. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y de hecho, dentro de la historia, ¿no?, de la conquista de América, como Leoncillo era el perro de Vasco Núñez de Balboa, cuando descubre el Pacífico oficialmente en 1513, digo oficialmente porque ya aparecía el Océano Pacífico en mapas anteriores, ¿no?, como el de Wassermüller en 1507, pero bueno, cuando lo descubre está al lado Leoncillo, por lo tanto es el primer perro que ve el Océano Pacífico, y ahí parece ser que hizo una exclamación: ¡guau! ¿Y le dieron condecoración, no? Sí, tenía salario de ballestero. Salario de ballestero, paga y media, fíjate. Fíjate, no le consideraban arquebucero porque era un especialista y no sabía disparar, pero vamos, salvado eso, la verdad es que probablemente valía para cualquier cosa. Tenía una especie de salario simbólico, obviamente lo cobraba el dueño, de una manera cobraba un poco más, pero era el responsable también de los actos y del entrenamiento del perro. Tenían asistentes. Supongo que además los dueños, como los dueños de determinados perros de pelea en la actualidad que existe por desgracia, buscan cruzarse con una serie de perros previamente seleccionados. Existiría toda una dinastía claro, de perros dedicados a la pelea. Efectivamente, y venía dentro de los como ocurre con los caballos de carrera, exactamente igual. Leoncillo, hijo de Becerrillo, que mató a 150 indios y se comió a 43. Comedor de tal, especialista en morder, pues no sé dónde, tal. Entonces, sí, tenía un pedigrí que contaba, y sobre todo valía muchísimo el entrenamiento militar, porque eran perros de caza, pero perros de caza adaptados a combatir contra personas. Hay una cosa muy curiosa. Uno de los problemas que tenían los perros, por ejemplo, en Europa, uno de ellos era que eso está muy bien a lo mejor para una persecución posterior a un combate. Por ejemplo, en Gemingen hay sospechas contra los holandeses de que se usaron, pero bueno, no hay duda, no está claro. Pero lo que sí parece es que es un problema cuando los europeos, que van armados igual que tú, no están dispuestos a que un perro les muerda. Sin embargo, con los indios, que había toda una mitología en torno a ellos de miedo y de pánico, pues ayudaba mucho, porque lo que ayudaba más que nada era el miedo que tenía a que el perro no iba a parar si empezaba a morderte. Y la habilidad que tenían para esquivar las flechas, tenían un cierto entrenamiento que debía ser muy llamativo. Esperemos que no haya quedado, ¿no?, de esa raza ninguno por aquí suelto. No, ya se quedaron todos en América, y además eso con una infausta fama, ¿no?, que muchos de los cronistas sí que lo destacaron en alguna de sus crónicas, y por ejemplo, pues uno de ellos, ¿no?, que fue Bartolomé de las Casas, lo denunció reiteradamente, este tipo de prácticas que hacían los españoles, y ya sabemos un poco lo defensor que era Bartolomé de las Casas, y no le hicieron demasiado. Una cosa importante, luego no los podían utilizar. Por ejemplo, en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos usaban, por ejemplo, perros en Iwo Jima. Por los perros de Iwo Jima, cuando, a pesar del servicio que habían prestado al ejército americano, los mataron luego a todos, porque pensaban que no se podían reintegrar a la vida civil. Esta música es como decían del perrea, perrea. No os asustéis, que a lo mejor de aquí salió la famosa canción para Eurovisión, de la historia de Becerrillo. Perrea, claro. Tanto aperreamiento.
Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias por los monográficos de esta temporada. Gracias, Bruno. Un abrazo. Nos escuchamos mañana. Bueno, seguís aquí con nosotros, pero nos escuchamos mañana en la tertulia. La Zona Cero. Fernando, no te persiguen a ti, persiguen a los que llegan ahora, pero que muchísimas gracias por todo. Gracias por esta temporada fantástica y hasta siempre. Venga, un abrazo. Un abrazo, fuerte. chao. Sí, y si quieres quédate aquí, que vamos a estar ahora mismo hablando de una historia estupenda. A mí esto me da mucho miedo. Ya Y a lo mejor incluso podrían ser perros espías también. Bueno... Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Realmente, los perros, que es verdad que son esos protagonistas de los que apenas se habla en la conquista, es cierto que también protagonizaron muchas escenas horripilantes, pero también es verdad que fueron un aliado imprescindible para esos primeros conquistadores españoles, sin olvidar que siempre ha sido un aliado para muchas de las conquistas y sobre todo porque ha definido una técnica militar que es el aperreamiento, es decir, esa utilización militar del perro para conseguir esos fines. Y dentro de todo ese mare magnum, ¿no?, en el que se preparaba para invadir un poblado de indígenas, pues hubo dos perros que destacaron con luz propia. Efectivamente, el más conocido, que es Leoncico. Leoncico era el perro de Núñez de Balboa, tenía salario de ballestero. Tenía salario de ballestero porque se lo ganaba. Era hijo de Becerrillo. Que se ganaban dinero los Sí, tenían salario. Uh-huh. Bueno, primero hay que explicar dos cosas porque este es un capítulo de la historia políticamente muy poco correcto y además de una brutalidad increíble. Uh-huh. Lo que ha dicho Jesús es verdad. O sea, yo escribo habitualmente sobre la conquista de América, Jesús también, sobre temas diferentes. Y vamos a ver, esto es leyenda negra de la verdad, de la auténtica. Los conquistadores españoles utilizaron perros de guerra, que en Europa apenas usaron. O sea, fue muy inusual. Pero es que hay algo peor. O sea, el uso del perro de guerra tenía dos efectos muy claros. Uno, era psicológico. Los indígenas mesoamericanos tenían pequeños perritos, los gozques, unas cosas muy chiquititas que además utilizaban de comida. Bueno, buenas noches. Tiempo para el monográfico, tiempo para situarnos en el momento de la historia más importante, posiblemente, que es la conquista de América, de toda la historia, por lo menos de la historia de los últimos siglos, porque eso cambió todo. Pero hoy hablamos de unos protagonistas muy especiales. Sí, vamos a hablar de los perros, que también tuvieron una intervención básica en esa conquista de América. Espera que antes le devuelva el miembro a Fernando, porque mira que este chucho se ha empeñado con el... no sé qué miembro es. Es que cree que es un hueso. Ha quedado indefinible después de mordiscarlo. Y realmente... ¿Qué